pero seguimos en el escenario político porque el gobierno ha anunciado medidas extraordinarias para reactivar la economía en Puno, una de las regiones más afectadas por las protestas sociales, y entre estos anuncios está el envío de un convoy humanitario con bienes, servicios e insumos para la continuidad de servicios públicos y actividades improductivas. Es lo que ha dicho Dina Boluarte. Pero ¿qué tan oportuno es este anuncio y cuál podría ser el impacto en Puno? Lo vamos a conversar con el señor Juan Carlos Liendo, coronel del Ejército Peruano en situación de retiro y experto en inteligencia. También ha sido jefe de la DINI. Señor Juan Carlos Liendo, muy buenos días. Bienvenido a RPP. Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes esta mañana. Es evidente que el gobierno con estas medidas extraordinarias lo que busca es neutralizar la protesta. Pero ¿son suficientes estas medidas? Ya hemos visto lo que ha ocurrido ayer, señor Liendo. ¿Cuál es su punto de vista? Sí, definitivamente lo que ha ocurrido ayer es sumamente complicado y muy grave para la nación. Estamos ya casi 3 meses donde el Estado no tiene autoridad sobre una zona de frontera clave para la soberanía e integridad territorial peruana. Y vemos que después de tanto tiempo, aún el Estado no recobra el principio de autoridad, se desnaturaliza el empleo de la fuerza militar, de las Fuerzas Armadas, la policía está con incapacidad de acción y se lanzan medidas que aparentemente pueden ser muy necesarias y útiles, pero si no hay principio de autoridad, no hay primacía del Estado de Derecho, no hay primacía del orden constitucional, esas medidas o no se van a realizar o serían un fracaso. Señor Liendo, en todo caso, ¿qué es lo que puede ocurrir más adelante? Porque nos preguntamos, ¿no? La presidenta hace este anuncio de obras, cuestiones positivas para Puno específicamente, pero en Puno continúan las protestas. ¿Cuál es el mensaje en todo esto? ¿Qué esconde toda esta situación detrás? Tiene una pregunta muy válida, ¿no? Porque el gobierno está anunciando acciones frente a un proceso político. Lo que sucede en Puno no son actos aislados de vandalismo o protestas autoconvocadas por la población. Hay una orientación y objetivos políticos en ello dentro de un proceso político de desafío al Estado de Derecho y al orden constitucional, que se hace más complejo con posiciones separatistas y con el apoyo internacional de países socialistas en contra del gobierno peruano. Entonces, las medidas pueden tener muy buena intención, las que quiera adoptar el gobierno, pueden sonar muy bien, pero si no corresponden al proceso político que se vive, entonces no solamente es una pérdida de tiempo, sino el anuncio de lo que sería un fracaso. Estamos enfrentando un proceso político muy complicado, de nuevo tipo, y las acciones de gobierno parecen ser no congruentes con este proceso político. Sí, por eso, señor Liendo, ¿qué recomendación usted como experto en el tema le daría al gobierno de Dina Boluarte? Algo que pueda ayudar, ¿no?, a neutralizar este clima de protesta y de violencia que se vive en Puno. ¿Cuáles serían los pasos que debería dar el gobierno? Principio de autoridad, nos decía usted al inicio, pero ¿qué significa esto? El principio de autoridad significa que se tomen todas las medidas preventivas que aseguren y salvaguarden la vida de todas las personas, principalmente los peruanos, los más débiles, los pobres y los enfermos en esas zonas. O sea, el Estado tiene que tener medidas activas de carácter preventivo que neutralicen o disminuyan los niveles de violencia. Y eso requiere acción política. Quiere decir que se debe recuperar el principio de autoridad del Estado. Entonces, si no hay presencia de los ministros, de los congresistas, si el Poder Judicial no puede hacer su trabajo en forma efectiva, si los alcaldes locales, regionales, están sujetos a presiones políticas internas de grupos políticos separatistas, entonces es muy complicado. Es importante que todos los peruanos comprendamos aquí la importancia y necesidad de salvaguardar el orden constitucional y del Estado de Derecho, y sobre ello que prime el principio de autoridad, medidas concretas y efectivas. Pero si no se detienen a las personas que causan estos hechos de violencia, otra comisaría más que nada, si no se detiene a los responsables, entonces estamos en la anomia, ¿no? Un mundo sin normas. Para respetar el principio de autoridad se tiene que detener a todas las personas que están participando en estos actos de violencia en estado de emergencia. Si no se empieza por ello, nada de lo que se haga va a mejorar. Sí.
identificarlos sobre todo, ¿no? Ya han pasado varios meses desde el inicio de las manifestaciones, continuamos con estos actos violentos, con actos que pueden terminar nuevamente en muerte, como la experiencia que ya hemos tenido en el país con más de 50 personas fallecidas, y el gobierno siempre hace referencia a grupos violentistas. ¿Quiénes integrarían estos grupos violentistas? Bueno, yo remitiéndome a las declaraciones de los ministros de Estado del sector interior, de defensa, del jefe de la DIRCOTE, todos hacen referencia transversal a miembros relacionados con el ex gobierno de Castillo y con el sindicato magisterial del FENATET, que es un brazo del SUTEP con Are Movadez relacionado con Sendero Luminoso. O sea, no se quiere nombrar específicamente a esta organización y no se detiene a esos dirigentes y liderazgos. Y tampoco se detiene a las personas que en fragancia realizan estos actos de violencia. Entonces tiene usted razón, mientras no se detenga a las personas y no se haga ejercicio de la ley, esta situación va a empeorar. Es imprescindible tomar acciones. Es decir, preventivas. están identificadas pero no las detienen. ¿Por qué? Eso, a ver, nosotros tenemos derecho a especular como ciudadanos porque no saben cómo detenerlos, no les interesa políticamente o quieren dejar que pasen estas cosas. O sea, son esas alternativas que cada ciudadano debe tomar su propia opinión sobre ello. Pero sí, existe una razón para que no sean detenidas. A partir de eso podemos especular, ¿no? Bien, bien. Principio de autoridad, como muy bien lo decía, es lo que realmente se necesita en algunos aspectos para poder retomar el orden, ¿no? Para nuestro país y para que podamos estar orientando nuestros objetivos hacia otros temas como el desarrollo, por ejemplo. Muchísimas gracias, señor Juan Carlos Liendo. Adelante, por favor. Algo muy importante, imprescindible que alguien asuma la responsabilidad política del uso de la fuerza de las Fuerzas Armadas. O sea, si no hay responsable político y las Fuerzas Armadas actúan sin soporte político, no se puede llegar a ningún lado. Las Fuerzas Armadas solo pueden hacer presencia fuera de sus cuarteles en situaciones internas o externas bajo responsabilidad y orden política. Y alguien tiene que asumir esa condición. Si no hay autoridad política para recuperar el principio de autoridad, entonces la situación va a seguir empeorando. Muchísimas gracias, señor Juan Carlos Liendo, por este diálogo con RPP. Muy amable y muy buenos días. Buenos días. 8 de la mañana con 32 minutos, Noemí, momento de ir a la pausa. Vamos a actualizar los titulares de la media hora y luego regresamos con más aquí en Ampliación de Noticias en RPP, La Voz de todo el Perú.